Este es un creepypasta creado por mí, llamado El Cartucho Perdido de Donkey Kong 2. Espero que les guste. Fue en el 20º aniversario de Donkey Kong, donde habían muchos fanáticos reunidos. Estuve por un buen rato ahí viendo las cosas que habían, como las máquinas de arcade, mercancía y esas cosas. Ya terminando la celebración, cuando todos se habían ido, se abrió una puerta en el fondo. Me pareció raro que se haya abierto sola, pero no le di importancia. Con un poco de miedo fui a ver qué había, y era nada menos que un Super Nintendo con una TV en una repisa junto a un cartucho de Donkey Kong 2. Sin pensarlo fui, puse el cartucho, y lo encendí. Me fijé que en el cartucho decía Special Edition, así que pensé que podría haber sido un cartucho hecho por el aniversario. Empezó como cualquier juego de Donkey Kong, la entrada de Rare y de Nintendo era normal. Me di cuenta de que alguien ya había jugado, tenía una partida al 90%, así que supuse que le faltaba poco para pelear con el último jefe. Inicié la partida y me llegó al primer mapa. Cuando vi el mapa se veía algo raro, no era como el del cartucho original, se veía con un tono rojo escalofriante y el barco estaba un poco destrozado. Claro, yo pensé que lo hicieron a propósito. Me fui a hablar con Funky para ver hasta qué mundo llegó. Me pareció muy extraño que estuviera al 90% porque los niveles del Lost World estaban todos completos y hasta el jefe. Normalmente solo se puede jugar cuando se tiene el 101%. Me salí del mundo y fui hasta arriba, y me encontré con que no había terminado la pelea con King K. Rool. Al entrar me fijé que el fondo era otro y que en vez de cofres con bananas eran con tripas y huesos rotos. Lo de siempre: entras, Diddy se sorprende, y King te tira una bola de cañón. King se comportaba de una forma extraña, la cara era un poco más estirada de los lados y su boca era más grande. Seguí luchando hasta llegar cuando aparecía Donkey Kong y te daba un barril de K. Donkey Kong apareció un poco ensangrentado y el sonido que hacía era más agudo. Seguí luchando hasta que King me tirara las nubes moradas, luego me tira la bala a velocidad máxima y la esquivo. King se ríe, lo que normalmente no hace, y aparece Donkey. Pero en vez de Donkey Kong salió un esqueleto. Me asusté porque el esqueleto era muy realista. El juego se pausa y Donkey me mira y dice: jamás debiste haber entrado aquí, gracias a ello yo morí. Mi cuerpo temblaba, estaba pálido y empecé a llorar. El juego vuelve y se cambia a los créditos. Pero en vez de ellos salen Diddy y Dixie caminando lentamente hacia una tumba, dejan unas flores, el juego se detiene de nuevo. Sus caras cambian de tristeza a enojo y empiezan a salir letras. ¿Por qué hiciste eso? Ahora todo está acabado. El juego vuelve repentinamente, miran a la izquierda asustados. Una mano esquelética aparece. Gritan y se empezaron a derretir. Después de eso me desmayé y me despertó un guardia. Le pregunté de qué por qué habían hecho ese juego tan horrible. Me dijo que según la cámara de seguridad, fue que estuve ahí por 666 segundos mirando una pintura. Miro. Y era verdad, jamás hubo un cartucho Special Edition. Solo una pintura hecha por un tal Lucifer. Todavía recuerdo esos gritos de Diddy y Dixie. Espero que haya sido de su agrado.